Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos en un en vivo más del Registro Mexicano de Lupus. Nos da mucho gusto tenerles este día para hablar de un tema que pues hemos venido celebrando a lo largo de este mes, que es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas. No queríamos dejar pasar esta fecha tan importante este mes para pues tener invitados que son expertos en estas áreas. Y bueno, antes de presentárselos, déjenme presentarles como acompañantes del Registro Mexicano de Lupus. El día de hoy me acompañan la doctora Alejandra Medina. Hola Ale, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que me da gusto estar aquí un poco de vuelta después del periodo de posparto o maternidad, pero ya estamos agarrando ritmo, pues aquí estamos. Nos da muchísimo gusto. Y también nos acompaña nuestra querida Ana Hernández. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Perfecto, pues también sabemos que desde pantalla nos acompañan la doctora Donaji Domínguez y Sandy Vera, que ellas siempre han sido grandes aliadas y siempre comparten esta invitación pues con asociaciones muy importantes para nosotros, que son la Fundación Pro Ayuda a Lupus Morelos, Lupus MX, y pues sabemos que también andan por aquí sintonizados los miembros y participantes en estas fundaciones. Y bueno, sin más, ahora sí déjenme presentarles a quienes nos vienen a platicar el día de hoy de la labor importantísima que tienen pues para todas las personas con diagnóstico con lupus y toda la comunidad que tiene enfermedades reumáticas. Y son nuestros queridos reumatólogos. Hoy nos vienen a platicar de qué hacen los reumatólogos. Déjenme presentarles. Con nosotros está la doctora Azalea Rojas, reumatóloga, miembro de Panlar League y Reuma Joven. Bienvenida, Azalea. Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí junto con el doctor Gámez y bueno, vamos a platicar un ratito acerca de qué hacen los reumatólogos. Excelente. Y pues también nos acompaña justo el doctor Guillermo Gámez, médico especialista de medicina interna y reumatología, presidente del capítulo Querétaro del Colegio Mexicano de Reumatología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ale. Es un placer estar aquí con ustedes. Como dice la doctora Salia, pues vamos a estar platicando un poco de qué es lo que hacemos en el día a día y aclarando algunas dudas que vayan surgiendo. Excelente. Pues antes de darles la palabra y que empiecen a contarnos qué hacen los reumatólogos, déjenme recordarles a quienes nos sintonizan que pues estamos aquí muy atentos, muy pendientes para recibir sus preguntas, recibir sus comentarios, compartir sus experiencias, así que aquí en el chat nos pueden poner todo lo que quieran saber y vamos a ver qué tanto alcanzamos. Sabemos que estos días siempre tenemos mucho tráfico de preguntas, así que todas bienvenidas. Y bueno, pues sin más, cuéntanos, ¿qué hacen los reumatólogos? ¿Cuál es la labor de una persona que se dedica a la reumatología? No sé, ¿quién quiere empezar? Doctora Salia, adelante. Bueno, adelante. Pues es como que al principio dice uno, ¿qué es el reumatólogo? ¿A qué se dedica eso, no? Hasta que en la Facultad de Medicina tenemos esas clases de reumatología, pero aún así no logramos entender al 100% a qué se dedica un reumatólogo hasta que lo vives en la práctica, cuando ya estás en el servicio social, haciendo tu internado. En mi caso, pues ya fue hasta que estuve en medicina interna, que fui a rotar a reumatología y pues un caso súper impactante, donde marcó ahora sí que mi vida, porque vi a una paciente con lupus, precisamente que tenía necrosis, es decir, que toda su manita estaba necrosada, o sea, ella tenía lupus y tenía síndrome de antifosfolípidos. Ni idea tenía que era eso, de síndrome de antifosfolípidos, pero a la par que estábamos revisando el caso, ella, unos coágulos taparon las arterias y las venas de su mano y obviamente tuvieron que amputarle todos sus deditos. Y eso fue algo que a mí me marcó para siempre, y fue uno de los motivos que decidí estudiar reumatología, porque pensé, bueno, estas enfermedades tan difíciles de diagnosticar, tan graves, tan severas, que marcan la vida del paciente, debe de haber algo más
que se tenga que hacer, no solamente ya le das el diagnóstico, el tratamiento y se va a su casa, no, tiene que haber algo más, y es ahí donde me adentré en realidad a ver qué hacía un reumatólogo. Bueno, nosotros la mayoría somos médicos internistas, algunos solamente realizan 2 años de medicina interna y se derivan. Los que somos internistas como Guillermo y yo, pues hicimos medicina interna, que son 4 años, y después hicimos la subespecialidad, que son otros 2 años, en el cual el reumatólogo revisa, trata, diagnostica enfermedades del sistema musculoesquelético y osteomuscular. Aquí son enfermedades autoinmunes, quiere decir que el sistema inmunológico está alterado, está sobresaltado, y empiezan a producirse estos autoanticuerpos, que son nuestros soldados que nos atacan, nos empiezan a atacar, no se sabe por qué, hay algo que se altera en ese sistema tan equilibrado, y estos soldados nos empiezan a atacar, y es la formación de estos autoanticuerpos. Y en otras enfermedades del sistema musculoesquelético, pues son las enfermedades, principalmente lo de la lesión del manguito rotador, la artrosis, fibromialgia también. Es ahí la diferencia con los ortopedistas, porque también luego ahí nos confunden con los ortopedistas, pero nosotros no operamos, esa es la gran diferencia. Pero en general son más de 200 enfermedades autoinmunes de las cuales nosotros tratamos. Desafortunadamente la mayoría no hay cura, excepto las lesiones que decía, ¿no? La lesión del manguito rotador, una lumbalgia mecánica, cosas así por el estilo, pero la mayoría de estas enfermedades desafortunadamente no tienen una cura como tal, pero con un muy buen tratamiento y un abordaje oportuno, tenemos muy buenos resultados. Excelente introducción, muchas gracias, Cesaria. Creo que ya no le dejé nada a Memo. Me parece una muy buena. Sigo pensando. Fue como hilo de media. A mí me gusta escuchar cómo llegó Memo también a la reumatología. La verdad me gustó mucho esta parte de tu historia, que justo cómo llegaste ahí, ¿no? ¿Qué te parece, Guillermo, si nos compartes? ¿Cómo llegaste? Claro que sí. Pues sí, también efectivamente la reumatología es una de las cosas, una de las materias o áreas en la medicina que en algunas ocasiones se enseña como enfermedades raras, poco comunes, y en verdad hay todavía muchas áreas por conocer, identificar, pero bueno, poco a poco se ha ido avanzando a lo largo de la medicina, y dentro de estos eventos, pues también tuve algunos pacientes que me dejaron alguna huella, obviamente también me motivaron a saber un poco más, y sobre todo que pues también tengo varios familiares muy, muy directos, cercanos, que tienen algunas enfermedades comunes como artritis reumatoide, artritis psoriásica, etcétera, que pues siempre uno en la familia, cuando es médico, pues siempre se inclinan hacia uno y dicen, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué hay que hacer? Etcétera. Y al solo ver este tipo de eventos, cómo van avanzando, discapacitando a los familiares, obviamente genera más impacto, más la práctica diaria, pues obviamente se refuerza el deseo de aprender más. Y claro, yo creo que igual que la doctora Sale, el momento de rotar en el Hospital General de México o en cualquier sede de reumatología a nivel nacional, vemos un gran volumen de pacientes, y esto, o sea, es muy enriquecedor ver la gran diversidad de enfermedades o de una misma enfermedad, de cómo se presenta de diferentes formas, y pues esto prácticamente fue apasionante, ¿no? Ahora, creo que podría complementar algunas cosas que mencionó la doctora Salia, en que en términos generales y sobre todo reforzando es qué es lo que hacemos nosotros, ver problemas sobre todo articulares, pero como ya mencionó, autoinmunes, mi propio cuerpo me ataca, y de las enfermedades más comunes viene la osteoartritis u osteoartrosis, que viene siendo lo mismo, o dicho de una manera más coloquial, pues el desgaste articular. El desgaste articular, ¿en dónde lo vemos? Generalmente puede ser rodilla, manos, cadera, o dependiendo de la actividad, si me dedico, no sé, al béisbol, pues en los hombros, nadador también, por ejemplo, y así sucesivamente.
es como que las enfermedades de todos los días los vemos. Otros padecimientos comunes son, como ya también mencionó, fibromialgia, artritis reumatoide, lupus, y creo que más allá de solo platicar de la enfermedad, creo que una ventaja que podríamos decir que al hacer completo medicina interna, aunque también el solo hecho de hacer solo reumatología nos da el panorama integral, porque no somos médicos que solo vean un solo órgano. Cada quien tiene como dicen, zapatero a sus zapatos. Entonces, como nuestras enfermedades pueden ser el ojo, el corazón, el pulmón, la piel, etcétera. A lo mejor no dominaremos todo lo que hace, por ejemplo, el dermatólogo con la piel, pero sí tenemos una gran noción que nos puede ayudar a orientar al paciente para determinar realmente el valor si necesita un manejo multidisciplinario o podemos darle el seguimiento como una evaluación muy integral. Los tratamientos, pues obviamente tenemos experiencia para abordajes de muchos problemas, no necesariamente articulares, y creo que eso es una de las cosas que también nos gustan a todos nosotros como reumatólogos, que vemos al paciente exactamente como un todo, porque el perfil psicológico, los hábitos de la alimentación, el deporte o el sedentarismo, que también confieren mayor riesgo a enfermedades, pues todo finalmente va ligado a la misma persona. Entonces, como reumatólogos, en resumen, pues sí, es el conjunto de todos los problemas del paciente enfocados en, sobre todo, enfermedades autoinmunes. Excelente. ¿Y cuáles serían como algunas señales, pues, base de que debemos visitar a un reumatólogo? ¿Quién nos canaliza con ustedes? ¿Cuáles serían como sintomatologías comunes que dicen deberías visitar a un reumatólogo? Pues más que nada es el dolor, ¿no? El paciente te va a buscar por el dolor. Afortunadamente, a diferencia de otros países como en Europa o en Estados Unidos, que tiene que pasar por muchos médicos para llegar a un reumatólogo, esa es parte de los beneficios que tenemos aquí en México y en Latinoamérica, es de que tú directamente puedes escoger el reumatólogo, ¿no? Yo puedo ir con Memo a su consulta privada, o sea, veo en el Colegio Mexicano de Reumatología, te metes a la página y ahí están por estados, vas ahí, ves ahí Querétaro y sale Memo, y yo voy directamente a su consultorio en su práctica privada si tengo dolor. ¿Dolor de qué tipo? Pues porque hay diferentes tipos de dolor. Hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Es precisamente musculoesquelético, que te duelan las articulaciones. Y desafortunadamente, digo desafortunadamente, porque llegan muchos a ortopedia, pensando que es un dolor de tipo, ahora sí que mecánico, ¿no? A lo mejor cargaste algo pesado, una mesa, hiciste ejercicio, cargaste pesas, te lastimaste y eso vas con el ortopedista, pero a lo mejor viene el interrogatorio un poquito más dirigido, ya tenías un dolor en la muñeca y después se te fue a la rodilla y después se te fue al codo. Eso quiere decir que es simétrico, empieza después simétrico. Quiere decir primero la muñeca, después la otra, aditivo, primero un codo, después el otro, después la rodilla. Y eso es como, son nuestras red flags, por así decirlo, ¿no? El dolor de tipo inflamatorio. Y obviamente el dolor lumbar, ese tiene características diferentes al dolor de tipo mecánico, ¿no? Cuando tienen dolor de espalda, a veces el paciente dice que se despierta en las noches, si es de tipo inflamatorio, le duele la nalga, alternante, quiere decir primero un lado y después el otro, lo despierta en las noches, ese dolor mejora con el ejercicio y empeora con el reposo, contrario a un dolor mecánico, que cuando tienen una lumbalgia, que fui al gimnasio y cargué una pesa y me lastimé la columna, pues ahí sí mejor me mantengo en reposo y ya no me duele, a diferencia del dolor de tipo que vemos nosotros, ¿no? Que es de tipo inflamatorio por una espondiloartritis. Y así se van diferenciando ahora sí que las diferentes enfermedades que nosotros tratamos, pero el paciente te busca a ti por dolor. Ahí ahora sí tú tienes que investigar. De hecho, nosotros somos como los detectives
yo me considero como un Sherlock Holmes, porque llega el paciente y te dice, tengo dolor, y en el interrogatorio, muy dirigido, vas haciendo preguntas muy específicas al paciente, vas indagando en los antecedentes que dijo Guillermo. Es súper importante. Si alguien en la familia tiene alguna enfermedad autoinmune, pues obviamente hay más oportunidades que tú también las tengas. No quiere decir que sea hereditario, porque también eso es otro de los mitos, que esas enfermedades se heredan, y no. Las enfermedades autoinmunes tienen una asociación genética. Ustedes están haciendo muchos protocolos de investigación acerca de eso. Sí está muy asociado, pero no quiere decir que porque tú tengas lupus, tu hijo automáticamente va a tener la enfermedad. Eso no. Así que es parte del interrogatorio. Nosotros como investigadores vamos a ir checando todos esos antecedentes que tienen los pacientes, y hay otras enfermedades como las miopatías inflamatorias, como el Sjögren, que tienen otras características, pero al final de cuentas son enfermedades autoinmunes. Ahí, también me gustaría agregar o sea, cómo podríamos decirle a la población en general cuándo ir con el reumatólogo, además de lo que ya comentó la doctora. Es un dolor que no mejora o que no se resuelve de la forma tradicional, pensando en sí, hice una actividad, me lesioné, lo esperado es que al cabo de unos días desaparezca. Bueno, resulta que no hay un factor identificante, o sea, no recuerdo haberme caído, no recuerdo haberme lastimado con algo como para haberme ocasionado este dolor, y cada vez sigue y sigue. Obviamente tomo analgésicos, pues me siento bien durante el efecto, y al poco tiempo vuelve a regresar el dolor, vuelve a regresar el dolor. Esos son, como dijo la doctora, son banderas rojas que nos deben llamar la atención para decir, a ver, algo no está bien, necesito tener una valoración. Se puede empezar desde su médico de primer contacto, el médico internista, o como también mencionaba, directamente con alguno de nosotros. Y cualquiera de nosotros pues va a estar en el directorio del Colegio Nacional o el directorio del Colegio Médico Mexicano de Reumatología, perdón. Ese es un punto. Y por otro lado, en muchas ocasiones también nos pueden llegar referidos por los colegas. O sea, uno va al oftalmólogo porque tengo esta sensación de arenilla que puede orientar a un síndrome de Sjögren, y resulta que tengo el ojo seco, la sensación de arenilla, ya no veo muy bien, y el oftalmólogo me hace estudios y me dice, ¿sabes qué? El ojo seco requiere más cosas, necesita que te vea un reumatólogo. ¿Por qué? Pues porque las enfermedades reumatológicas ocasionan inflamación del ojo o del corazón o del pulmón, etcétera, y ahí es cuando pueden llegar con nosotros. No llegan necesariamente por dolor articular, pero sí llegan derivados de otra área. De otros malestares, qué interesante. Y justo, bueno, aprovechando que los tenemos aquí y que también tengo a las chicas del registro, yo quisiera preguntar, Ale, Ana, ¿cómo ha sido pues esta conexión con los reumatólogos? Realmente para el registro, ¿qué representa pues justo la participación de la reumatología como aliado para el registro? No sé, siempre también, porque siento que la que ha sido muy clave en esta conexión ha sido Ana, y estamos muy agradecidos con ella. Pero en verdad, el registro, pues la idea es, y el objetivo es poder hacer investigación en México, y eso es algo que requiere de todas las partes y de muchas áreas, y pues evidentemente pues del personal en reumatología, de los y las especialistas, pues sin ustedes no podemos realmente trabajar, porque al final, pues yo como investigadora en genómica puedo entender muchas cosas, pero pues no sé en clínica, no soy médico, pues no es mi área, pero esta conexión constante de discutir con ustedes, de planear con ustedes también qué cosas son importantes, y lo mismo que hacemos con las comunidades de pacientes, donde pues ellas también nos han externado cosas que son importantes para su vida y que quieren que contemos y que quieren que estudiemos, pues también
trabajar con ustedes, ¿no? Porque ustedes están en primera línea en ver qué es la sintomatología que es relevante, los tratamientos que son relevantes. Y eso es lo que tenemos en el registro, que enfocarnos a contar bien para que después sí podamos hacer las preguntas que son interesantes para, pues, también las personas en reumatología, ¿no? Entonces, pues creo que eso sí ha sido clave, y en verdad, pues es también el trabajo de colaborar para poder crecer el registro, pero también entendiendo que hay limitaciones físicas, de recursos, de tiempo. El tiempo es un recurso al final, del personal médico para estar pues haciendo el registro, porque requiere mucho tiempo. Entonces, también esta colaboración con ustedes para poder acercarnos a las pacientes, el poder administrar bien el tiempo también de ustedes en consulta, para que no sea llenando cuestionarios, ¿no? Porque pues al final sabemos que en particular en la parte pública del servicio médico, el tiempo es muy limitado. Entonces, sería irreal pedir, como se pide en el primer mundo, que el personal médico directamente llene todos los cuestionarios, y aquí eso es imposible, ¿no? Porque las consultas, sobre todo, de nuevo, en la parte pública, pues son limitadas, son cortas, hay mucha presión de dar servicio masivo, pero también sabemos que, o sea, y lo hemos visto, quieren trabajar en investigación, porque sabemos que es importante hacerlo en nuestra población, porque al final hay un tope de cuánto podemos importar del conocimiento que se genera en el mundo, y entonces ha sido clave el poder colaborar con todas las ramas a la vez. Y al final, digo, nosotras como equipo de investigación en genómica estamos, o sea, tampoco podemos hacer todas las preguntas, así que eso también es importante, que todos los equipos puedan abordar su investigación usando los datos que ya se están colectando. Anita, no sé si quieras completar. Sí, yo pues me sumaría a lo que dice Ale, y creo que también agregaría mucho como la apertura que han mostrado los reumatólogos para trabajar con nosotros, y sobre todo pensando en que somos un equipo de investigación, pues eso para los chiquitos que tenemos en formación, me incluyo, es bastante importante. O sea, hemos visto pasar a muchos chicos de medicina, de servicio social, que precisamente les han abierto el espacio en consulta, a pesar de que, como dice Ale, o sea, de repente tienen 6, 7, 8 pacientes en un ratito, y de todas maneras les han abierto el espacio para que ellos aprendan, y creo que eso también es algo que ha nutrido mucho al equipo del registro, al equipo clínico, y que también a los que no venimos de formación médica, sí biológica, pero no médica, abrirnos como a entender un poquito más de toda la relevancia y el impacto que tiene la parte clínica, ¿no? Como decía Ale, integrarlo un poquito mejor, y pues muchas veces hacer esas preguntas que desde nuestra trinchera no sabemos que son tan relevantes, ¿no? Entonces creo que sí, la retroalimentación que hemos recibido por parte de los reumatólogos que colaboran con nosotros ha sido muy importante, porque ya esto se ha vuelto como es un partido de tenis. O sea, aventamos una pregunta y nos regresan 3 de, oye, y si vemos esto, y si les preguntamos esto, y fíjate que me surgió esto porque vi X cosa en una paciente, ¿no? Entonces creo que pues justo así la investigación se mueve no solamente hacia lo que nos interesa a nosotros, el equipo de investigación como duro, digamos, sino ya la parte clínica de lo que realmente se está viendo en consultorio y lo que va a tener un impacto sobre los pacientes. Claro, pues es una gran alianza, y bueno, pues nos hace falta todavía muchísima información para mejorar la calidad de diagnóstico, de tratamiento de pues, las personas que lo requieren. A propósito de eso, déjenme invitarles a quienes nos sintonizan el día de hoy a que nos compartan justo cómo ha sido su experiencia, pues justo con la comunidad de reumatólogos. Hemos en otras sesiones en vivo recibido muchas dudas, muchos comentarios, a veces justo de que buscan reumatólogos porque muchas veces en sus estados no hay especialistas y que necesitan contactar a alguien, pues el trato, justo esto de los tiempos, de que no hay suficientes disponibles. ¿Qué tan grande es la comunidad de reumatólogos en México? Pues aproximadamente somos un poquito más de 1000 reumatólogos,
y si acaso menos de 200 reumatólogos pediatras. Y de hecho eso es una de las cosas que me preguntan en Instagram, de que ellos piensan que el reumatólogo solamente ve viejitos, ¿no? Pacientes de la tercera edad, y no, realmente nosotros los reumatólogos vemos pacientes de todas las edades. Obviamente los reumatólogos pediatras van enfocados hacia los niños, pero yo veo a pacientes que desde los 16, 17 años y después me los pasa el reumatólogo pediatra en esa transición y seguimos con ellos. Pero no solamente vemos pacientes de la tercera edad, también vemos pacientes jóvenes, en este caso las pacientes con lupus que debutan en una edad muy, muy temprana, muy jóvenes, y eso también es súper importante que la gente lo sepa, ¿no? Que no solamente vas a llegar al reumatólogo porque estás viejito, ¿no? Sino también porque esas enfermedades se pueden debutar a una edad muy temprana, a cualquier edad. También vemos pacientes de 80 años que debutan con una artritis del anciano o pacientes que tienen lupus, que obviamente tienen características diferentes, pero sí tenemos en la consulta. Y lo que decías de que salen dudas, porque nosotros los reumatólogos sí somos como muy chismosos, queremos saber muchas cosas así, ¿y qué tal si le podemos hacer esto? ¿Y qué tal si le podemos hacer el otro? Y eso también tiene mucho que ver, nosotros como reumatólogos, no solamente vemos estas enfermedades autoinmunes y del sistema óseo y musculoesquelético, sino también que tenemos cierta, ahora sí que educación hacia el paciente, ¿no? Tenemos nosotros que somos egresados del Hospital General de México, Guillermo y yo, nos inculcaron en la residencia que no solamente tratamos al paciente, no como un número más de expedientes, sino como el ser humano. Son personas que tienen sueños, que tienen ideas, que tienen una vida, son esposas, son madres, son hijas, y también les damos educación al paciente. Yo estoy dentro de PANLAR. PANLAR es ahora sí que la Sociedad Latinoamericana de Sociedades, y el próximo congreso va a ser en la Ciudad de México en el mes de abril, en el Expo Santa Fe, y como parte del congreso, nosotros hacemos también nuestro congreso para pacientes, y ahí se inculca muchas cosas. Está la escuela de pacientes de PANLAR, en donde literal, el paciente va a la escuelita, le dan su tema, ellos estudian, les da su bibliografía, obviamente enfocada a que ellos puedan entender, no un lenguaje tan médico, tan técnico, sino un lenguaje que ellos puedan entender, y ellos todo ese conocimiento lo aplican hacia otras personas, que eso se me hace increíble, que hay pacientes líderes, los cuales replican ese conocimiento y así ya se tiene más, valga, ahora sí que otra vez impactan a la vida de otros pacientes y se van conociendo estas enfermedades precisamente para lo que decían, más investigación, más apoyo. Mientras más se conozcan estas enfermedades y se sepa la relevancia que tiene, pues obviamente el gobierno le da más apoyo hacia las instituciones, hacia los médicos, hacia medicamentos, hacia terapias biológicas nuevas, y en fin, así se va la cadenita. Y esa es otra parte que ha quedado, que no viene, porque si tú buscas qué es un reumatólogo, te va a venir todo lo que estuvimos platicando con Guillermo, de lo que hacemos, pero está también la otra parte de educación al paciente, que eso lo toma uno de donde vino, de la escuela de diferente formación, y en nuestro caso es educación al paciente. Ahí ustedes con Guillermo tuvieron ahí su evento, van a tener su evento, ¿no? De pacientes, que eso también es educación hacia ellos, y obviamente mediante consejos, yo por Instagram, los pacientes me preguntan, yo contesto, que obviamente no se va a comparar con una consulta como tal, para nada, pero al menos se quedan con una idea para que busquen dentro de sus ciudades el apoyo de un reumatólogo y no se vayan con el charlatán que les diga que estas enfermedades se curan, que van a tener un tratamiento excelente, que con 60,000 pesos se van a curar y así. Y eso también es parte de nuestra obligación como médicos. Bueno, eso es mi punto de vista, muy personal. Sí, totalmente de acuerdo. Desgraciadamente son muy pocos.
esperemos en futuras generaciones cada vez existan otros médicos que estén interesados y que quieran hacer la especialidad de reumatología. Hay pocas plazas a nivel nacional, pero pues esperemos que cada vez vayan abriendo más lugares para seguir estudiando estas áreas en la medicina. Sí, como también mencioné, y quiero aquí hacer solo un anuncio, en Querétaro y aquí como presidente de los reumatólogos aquí de Querétaro, del capítulo, tratamos de gestionar un evento educativo año con año y justo este sábado 19 de octubre vamos a tener el evento en conmemoración al Día Mundial de las Enfermedades Reumatológicas. Tratamos de hacer difusión, los mismos pacientes incluso tienen mucho interés en ayudar, ellos también nos ayudan a hacer la difusión y hasta ahorita ha sido cada vez más fructífero los eventos. A inicios del primer semestre tuvimos otro en colaboración con Ana, que ahí también nos invitaron de su grupo, de la organización del Día de Lupus, y también estuvo muy entretenido, estuvo muy enriquecedor también para nosotros, porque es escuchar no solo experiencias, sino la perspectiva del paciente. Pues sí, una de las labores es la parte educativa, que es enseñar al paciente, porque finalmente el paciente o la persona tiene que empezar a hacerse cargo también de una parte de la enfermedad, también a cuestionar, a buscar, a aprender, porque sí es muy común que vemos personas que se automedican o que reciben un tratamiento en algún lado, desgraciadamente, y que coinciden mucho con cosas naturistas, el ajo rey, el artriquín, rey de ortiga, que los venden como naturistas, pero ya sabemos que tienen otras sustancias derivadas de la cortisona. Y eso sí ayudará mucho al paciente en ese momento, pero a largo plazo genera muchos problemas y desgraciadamente dentro de la misma sociedad se empieza a promover este tipo de productos y no debería de ser así. Entonces ahí es donde viene la educación. Y algunos, en general como médicos, empezamos a dar clases también a nivel de pregrado, con tal de seguir promoviendo este grupo de enfermedades para que también los de primer contacto, van a ser los médicos generales, empiecen a captar a estos pacientes con estos síntomas específicos y puedan derivarlos con alguno de nosotros de manera oportuna. Eso es como la escalerita ideal, que en primer nivel el médico general pueda detectarlos oportunamente. Si no se puede resolver ahí o requiere mayor asesoramiento, pasa a segundo nivel, medicina interna y eventualmente el tercer nivel, nosotros como reumatólogos. Ese debería ser el objetivo. Desgraciadamente todavía hace falta mucho conocimiento en primer nivel, pero también hacemos cursos en cada estado. En Querétaro hicimos uno apenas en agosto para médicos generales y finalmente es con tal de lograr mayor beneficio a la población. Buenísimo, creo que son excelentes iniciativas porque justo algo que es constante en los comentarios de quienes nos sintonizan es pues la odisea que es ser diagnosticado, ¿no? Cuánto camino pasa a veces antes de llegar pues realmente justo con el especialista adecuado como ustedes. Y quisiera justo tomar una pregunta que tenemos por aquí, ya se nos empiezan a llegar algunas dudas del público. Ruth Seven nos comparte, dice, tengo lupus diagnosticado hace un año, pero me quito el micofenolato hasta que me haga análisis. Ya tengo 2 meses y me empezaron nuevamente a salir aftas. Ahí podrían apoyarnos. ¿Qué debe pasar para que pues, empiece a haber análisis, para que deba considerarlo? Es quizá como algo de más atención. Bueno, aquí es importante que pregunta número 1 para ella, para Ruth, sería si la está viendo un reumatólogo como tal, ¿no? O ese es como el punto número 1, porque difícilmente nosotros suspendemos el medicamento como tal, en este caso el micofenolato mofetilo, que es el inmunosupresor, difícilmente, excepto que tenga un efecto adverso, de que tenga toxicidad, elevación de las pruebas de funcionamiento hepático, algún evento adverso, por lo cual se quitó el micofenolato
y se sustituye por algún otro inmunosupresor, o solamente está con hidroxicloroquina. Habría que ver por qué le quitó el micofenótamo fetilo, y pues obviamente claramente se ve que la paciente, después de que se suspendió, nuevamente volvieron a salir las aftas, pero probablemente por la suspensión del mismo, pero habría que ver por qué te lo quitó. Esa sería como mi pregunta. Excelente, muchas gracias, y gracias, Ruth, por compartirnos esa experiencia. Dice que sí, que es atendida por un reumatólogo en el IMSS. Tenemos también de Norma Guadalupe, que nos comparte, dice: buenas noches, tengo una duda, una paciente con lupus sistémico en remisión, pero el lupus discoide está activo. ¿El tratamiento solo debe llevarlo el dermatólogo o debe trabajar en conjunto con el reumatólogo? Memo. Debe ser la enfermedad en general, aunque el paciente esté en remisión, desde nuestro punto de... ¿Me escuchan? Sí. Sí, bien. Desgraciadamente, como ya se mencionó, la enfermedad no se cura, puede estar en remisión, más no significa que nunca esté en seguimiento por el reumatólogo. A lo mejor la enfermedad estará dormida o en remisión, pero aún así generalmente las citas subsecuentes van a seguir siendo cada 6 meses, cada 12 meses. Ahora, siempre procuramos que el tratamiento sea lo menor invasivo posible. ¿Qué significa? Que si solo es una lesión muy aislada en la piel, sí puede tener el seguimiento por el dermatólogo, más no significa que se deslinde el reumatólogo. Ahí está a la par, ahí está acompañándolo, porque no sabemos en qué momento se puede volver. Ay, creo que se fue. Sí. Hubo un problema de conexión, pero efectivamente el tratamiento es multidisciplinario, sobre todo los pacientes con lupus. Yo siempre trabajo con un oftalmólogo de ley que esté familiarizado con estas enfermedades autoinmunes del ojo. Trabajo con un dermatólogo que aparte es alergólogo, y trabajamos muy bien, tiene mucha experiencia con tratamientos biológicos, y obviamente con ortopedistas. Yo trabajo en un hospital de ortopedia, así que siempre trabajo con ellos, porque sus pacientes, por el uso prolongado de glucocorticoides, llegan a tener complicaciones como osteonecrosis de la cadera, de la rodilla, o simplemente por la artritis que afectó las articulaciones, pues ya van para un reemplazo articular, y también trabajo con ellos. Así que es un equipo multidisciplinario, no solamente es el reuma. El reuma es el que lleva la batuta, tal cual. Nosotros somos el director de la orquesta, y derivamos al paciente dependiendo las manifestaciones que tiene. En este caso, si tienes un lupus discoide, pues obviamente el que te debe de tratar también es el dermatólogo, como decía Memo, que ya lo tenemos otra vez. Sí, ya no sé. Qué bueno que terminaste. Y así, y obviamente no solamente el dermatólogo, el reumatólogo, el nefrólogo, en este caso los pacientes con lupus. Yo también les insisto en que tiene que ser un acompañamiento con un psicólogo y un psiquiatra. ¿Por qué? Porque es un duelo, es una pérdida de la salud como tal. A veces mis pacientes no logran entender eso, pero el tratamiento está súper bien, están en remisión, están haciendo ejercicio, están haciendo toda su chamba y yo estoy haciendo la mía. Pero hay un momento en que me dicen: ¿sabes qué, Azalea? Estoy fatigada, lo que le sigue. O sea, tengo sueño, me estoy durmiendo en el trabajo, no estoy rindiendo al 100, y sus analíticas están normales, todo está perfecto, su medicación está perfecta, pero nos hace falta ese acompañamiento por parte de psicología, ¿no? Porque a lo mejor a mí no me lo dicen, pero pueden llorar en las noches porque esta enfermedad les trae, pues ahora sí que siento cierta angustia, preocupación de lo que pueda pasar. Es que vi en internet que a estos pacientes les va súper mal, y así se van llenando la cabeza de ideas erróneas, la mayoría, y empiezan a tener estos episodios de ansiedad, de depresión, que nosotros, pues como reumatólogos, estamos familiarizados, pero no somos expertos. Siempre yo los derivo cuando lo necesitan con una terapia psicológica e inclusive con un psiquiatra.
para que se vayan quitando también esos tabús los pacientes de que digan, me está mandando porque estoy loca. No, nada que ver. Es porque al final de cuentas esta enfermedad sí tiene que ser vista también como un duelo, una pérdida de la salud. Claro, muy importante esta interdisciplinariedad. Y va muy de la mano con un comentario que nos hace por aquí Sandy Martínez. Dice, buenas noches, a mí me diagnosticaron con lupus cutáneo, la verdad me deprimí y no he ido con el reumatólogo, tengo que ir. ¿Qué le recomendaría? Pues tienes que ir con el derma, con el reuma, y en este caso, si estás deprimida, el que te debe de tratar es el psiquiatra, ¿no? Porque él es el que te da la medicación. A veces los pacientes se quedan con la idea de que solamente con la psicoterapeuta o con la terapia cognitivo-conductual, etcétera, con eso van a salir, pero a lo mejor no, a lo mejor lo que se te hace falta es el medicamento para que puedas liberar esas endorfinas y que puedas salir adelante. No solamente es darte el chocho, sino también la terapia ahora sí que es un todo para que pueda salir adelante el paciente. Yo te recomendaría que sí te tiene que ver el dermatólogo, sí te tiene que ver el reuma, para descartar que no vaya a ser algo sistémico. Si nada más es cutáneo y es la piel, con el dermatólogo tal cual, pero descartando esa parte sistémica. Y la otra es el tratamiento para la depresión. Gracias. No sé si querías complementar con algo, Memo. No, justo. Excelente. Muchas gracias. Y antes de seguir con preguntas, déjenme saludar. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos hoy espectadores desde Chile, desde Querétaro, desde Austin, Texas, por ahí. Y bueno, de varios lados más. Nos da mucho gusto leerles y que estén escuchando estas sesiones para ustedes. Compártanos todas sus dudas, sus experiencias, son bienvenidas. Tenemos una más de Lizzie, nos cuenta que tiene diagnóstico de lupus hace 2 años y que actualmente se encuentra en remisión, pero un síntoma que es persistente es la inflamación de muñecas y rodillas y es muy notoria esa sensación cuando el clima es caluroso. ¿Es normal? ¿Memo? Ahí, ¿sí me escuchan? Sí. A ver si no se desconectan esta. Definitivamente el dolor en ninguna situación va a ser normal, pero tenemos que identificar si es un dolor que es por alguna actividad, ya sea ocupacional, deportiva, cualquier otra actividad que sea del día a día, o que sea inflamación por la misma enfermedad. Uno de los estudios que nos puede ayudar mucho a discriminar entre algo no de la enfermedad o de la enfermedad puede ser el ultrasonido articular o bien que sean estudios de laboratorio. Sí sabemos que aún así puede estar con todos los criterios de remisión de la enfermedad y aún así haber algo de dolor, porque siempre existe esta ligera flexibilidad, si es que no son criterios completamente estrictos, pero ahí se tendría que considerar o sopesar el riesgo de incrementar las dosis de los medicamentos versus los efectos adversos que se puedan ocasionar, pero justo los estudios como el ultrasonido, los de laboratorio que son de estos de inflamación, son los que nos pueden ayudar a identificar si sigue siendo parte de la enfermedad o es por otra cosa. Si es ocupacional, siempre va a entrar en rol la evaluación de fisioterapia o medicina de rehabilitación, por supuesto el deporte, la actividad y siempre identificar los factores que se hacen en el día a día, porque estos mismos pueden ocasionar el dolor. Sí, puede haber algo de dolor en cambios climáticos, que hay cambio de la presión barométrica que puede detonar el dolor, pero casi siempre son fáciles de identificar con algunas cosas, pero sí, el reumatólogo debería de poder discriminar y justificar los estudios si es que son necesarios. Excelente, muchas gracias. Esperamos que sirva, Lizzie, esta información. Y qué importante, ¿no? Que no normalicemos ningún dolor, por muy pequeño que pueda ser, y pues acudir al especialista, ¿no? Siempre a uno o a varios, a los que sea necesario. Y muy a propósito de eso, me gustaría, si Ana nos quieren compartir qué han percibido desde los pacientes que han participado en este registro. ¿Hay como alguna duda común, algo que noten que es importante
entre la conexión paciente. Claro, algo que es recurrente, digo esto es sin quitarles obviamente su voz a las pacientes, pero bueno, el día de hoy no pudieron estar con nosotros Sandy y Donaji, pero algo que ha sido recurrente es la observación de que a veces es muy difícil, y eso es incluso como cultural en México. Digo, a mí me ha pasado que cuando yo soy la paciente, yo me dicen lo que sea y me venadeo, yo sí, y luego salgo y digo, no pregunté nada. Me quedé con todas mis dudas y ahora me da pena escribirle por WhatsApp porque pues ya no le pagué esta consulta, no sé, como que empiezas así de, no, bueno, mejor no le escribo, bueno, mejor tengo la duda, pero me lo tomo, no me lo tomo, me lo tomo en la mañana. Y entonces, pero siento que eso es algo que también viven muchas de las pacientes, donde van a la consulta y les cambian el tratamiento, les cambian cosas y todo, y también a veces es como no supe cómo preguntarle, no supe cómo parar a mi médico, médica y decirle, no, espérate, no entendí, no. Entonces, ¿ustedes qué tips le pueden dar a las y los pacientes como para llegar mejor preparados y preparadas a su consulta, tal vez tomar notas, tal vez como para que no les pase esto de que se quedan así como lampareadas en la carretera, ¿no? Pues punto número 1 es que les tengas confianza a tu reumatólogo. Eso es lo que más. Yo siempre les digo a mis pacientes que inclusive me hablen de tú, no tengo ningún tema en relación a eso, pero que sí tengan la confianza de preguntarme y decirme, ¿sabes qué, Azalia? Me siento mal con este medicamento, tal vez me lo puedas cambiar, vamos a ver alguna otra alternativa. Inclusive también con terapias alternativas, también me preguntan mucho, oye, ¿qué te parece este nuevo medicamento que salió y que no sé qué tanto? Total, que llegábamos a un acuerdo. Eso es como lo principal, que tengas la confianza de decirle a tu reumatólogo. Digo, en institución, por el tiempo y eso es más complicado. Aquí estamos hablando de la consulta por medio privado, pero sí es más difícil. Lo entiendo perfectamente por los tiempos. Y eso es un tema que tenemos todos los reumatólogos que estamos en institución. Y la otra es que precisamente para ahorrar ese tiempo, yo les recomiendo a mis pacientes que se hagan un listado, ¿no? En la primera consulta, obviamente no se van a responder todas las dudas que tienen. De ahí, eso sí, tal cual no. Pero en las siguientes pueden ir anotando sus preguntas, todas las dudas en relación a los medicamentos. Este medicamento, ¿qué me puede causar? ¿Tengo alguna contraindicación con alimentos? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Me puedo tomar una copa de vino? Que eso es algo muy común. Así puedo tomar alcohol, y obviamente no, por la mayoría de los medicamentos no, pero podemos llegar a algún acuerdo. Y eso sería como lo principal, que vayan en una lista anotando todas sus dudas, todas sus preguntas, y conforme van pasando la consulta, pues vamos a irlas contestando para que también sea más fácil para nosotros. Sí, definitivamente no, es prácticamente imposible abarcar todos los temas, dudas, preguntas. Es más, sobre todo cuando se da apenas el diagnóstico, pues ni siquiera sabes por dónde digerir la noticia. Cada quien se va a ir acomodando diferente, como, bueno, ¿sabes qué? Te estoy diciendo que tienes lupus, te voy a decir lo que sí es más urgente ahorita, porque también si te lleno que recomendaciones de embarazo, de efectos adversos, de los siguientes estudios, de posibilidades de afección de algún otro órgano, prácticamente salen todavía más confundidos, con muchas más dudas y luego no se cumplen bien los esquemas de tratamiento. Creo que sí, de las mejores formas en las que uno puede llevar estas situaciones, ok, recibo el diagnóstico, si creo que no lo estoy lidiando bien emocionalmente, tengo que ir a gestionar mis emociones y revisarlo en psicología o psiquiatría si es que es necesario, y de ahí hacer el listado para ver qué cosas son las que necesito ir aclarando conforme van pasando en la consulta. Por supuesto que siempre van a salir dudas. Inclusive ya cuando se tenga 1 año el diagnóstico, 2 años, 5 años, siempre va a haber dudas de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Oye, ¿y ahora qué necesito? No, pues que la evaluación del oftalmólogo y así sucesivamente. Y sobre todo porque sabemos muy bien que la enfermedad podrá iniciar de una forma, dolor articular, las lesiones en la piel,
pero resulta que ya pasaron 6, 12 meses y ahora se inflamó el riñón, entonces yo no me lo veía venir y ahora todo empieza a cambiar nuevamente. El tratamiento, la intensidad la intensidad del tratamiento, los pronósticos. Entonces es muy difícil anticiparse. Creo que eso también podría generar más ansiedad de necesito aclarar en esta consulta todo. Creo que no. Hay que irnos enfocando en lo que se debe de aterrizar en el día a día. Y sí, eventualmente ya llegarán a aclarar en la siguiente consulta, pero definitivamente tienen que tener una buena relación y confianza en su respectivo médico. Y justo voy a aprovechar esto porque nos llega un comentario de Verónica que justo qué pasa cuando tienes más de un médico, ¿no? Buenas noches, dice, tengo DX de SAF y LES, mi reumatólogo particular quiere iniciarme con rituximab, pero he leído que no es un TX específico para LES. ¿Qué tan recomendable consideran que sea? También me inquieta esto porque la reumatóloga del ISSSTE no está de acuerdo con esta opción de TX. Sí, aquí es un gran problema cuando hay dos especialistas que no están de acuerdo. Yo creo que yo trato siempre de, cuando es mi práctica privada y la práctica de la institución, la mayoría de los reumatólogos nos conocemos. Como somos tan poquitos, nos conocemos la mayoría, así que afortunadamente yo sí tengo muy buena relación con otros reumatólogos y sí estamos de acuerdo, llegamos a un acuerdo. Yo es lo que recomendaría a esta paciente, de que sí tiene que estar de acuerdo los dos reumatólogos, porque si no, me la van a hacer pelotas y sí va a ser un total rollo. El rituximab sí es un medicamento, efectivamente, que no solamente se utiliza en el lupus, sino también se utiliza en otras enfermedades autoinmunes. Es como el metotrexato, que no solamente se utiliza en artritis reumatoide, sino también se utiliza en otros tratamientos como el cáncer, pero nosotros no lo damos porque tenga cáncer. Inclusive las dosis no nada que ver con los pacientes oncológicos. Pero sí hay muchos pacientes que leen, empiezan a leer la etiqueta o se meten a Google, que es lo peor que pueden hacer los pacientes, meterse a cualquier buscador, porque les van a salir miles de informaciones y muchas son erróneas, como en este caso. O sea, no es un tratamiento para lupus como tal, porque se utiliza en otras enfermedades autoinmunes, como homeopatías inflamatorias, vasculitis, artritis reumatoide, en fin, para muchas otras. Pero es muy buen medicamento, es excelente medicamento. Cuando el paciente no está respondiendo a la primera línea de tratamiento, el rituximab ha venido a revolucionar estas enfermedades autoinmunes. Así que yo creo que sí es muy buena opción, pero sí se tienen que poner de acuerdo ahora sí que los dos reumatólogos. Y creo que también podría agregar que sí, cuando hay una línea de comunicación del que está fuera en la consulta privada con el que está en la institución, por supuesto que las cosas se hacen maravillosamente. Cuando no existe este diálogo, porque también es muy difícil estar al tanto de todos los pacientes o que el médico de la institución se acuerde de todos, creo que lo más equilibrado, intermedio, puede ser que el médico que sí intenta prescribirlo puede dar un resumen de por qué lo está justificando al médico que está en la institución. Sobre todo hay que recordar que en la institución se tiene muy poco tiempo. No es que uno quiera ser mala onda, que queramos solo pasar y terminar, sino que realmente la carga de pacientes es extremadamente alta para la población que se tiene y los pocos reumatólogos que hay. No intento justificar, pero es posible que un médico que ve a un paciente cada 10, 15 minutos cuando mucho, pueda pasarse algunos datos que el que lo vio afuera pudo dedicarle 45, 60 minutos al paciente y pueda tener un mejor análisis y un mejor panorama. Entonces el resumen puede ayudar mucho, pero finalmente también el paciente tiene que empezar a tomar una decisión de no puedo estar con dos opiniones discriminativas, bueno, no discriminativas, sino controversiales, tengo que inclinarme hacia algún lado. Es muy difícil decidir con quién se va a quedar uno, pero creo que un punto intermedio es que el resumen puede ayudar. Si no es suficiente, sí intentar dialogar de alguna otra manera. Eso es excelente. El resumen clínico le da una visión al reumatólogo que está del otro lado,
para ver por qué se tomó esa decisión y sobre todo porque son terapias caras, ¿no? El rituximab es extremadamente caro y muchos pacientes desafortunadamente no lo pueden costear si no tienen un seguro de gastos médicos mayores y lo tienen que comprar, pero si las instituciones lo dan como el IMSS, el ISSSTE, y sí se va a ahorrar todo ese dinero esa paciente. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Guillermo. Excelente. Anita, me gustaría si tú quieres comentar algo, pues también que conecte todo lo que has aprendido desde lo que ves en el registro, pues con esto que nos comenta. Sí, claro. Yo quisiera aprovechar ahorita que mencionaban esta parte de las limitaciones que perciben como el tiempo en clínica, porque muchas veces, pues sí, nosotros estamos, digo, nos toca a todos estar del lado de paciente en un consultorio, ¿no? Y muchas veces no, pues no vemos todo lo que hay detrás, pues como mencionaban hace rato, no es solamente la consulta, sino la gestión de espacios, la gestión de recursos, la gestión de enseñanza, educación, etcétera. Entonces me gustaría preguntarles cuáles son las limitaciones que ustedes como reumatólogos perciben en su práctica clínica, o sea, qué son cosas que dicen, bueno, si esto no estuviera, tal vez podría ser un poquito más, o tal vez las cosas podrían ser un poco más fluidas, más, no sé, o sea, cuáles son esas limitaciones que ustedes perciben. Bueno, de hecho nosotros estamos planeando hacer mediante Panlar una encuesta de, ahora sí que necesidades no cubiertas en reumatólogos en Latinoamérica e inclusive incluir a España, o sea, sería Hispanoamérica, y una de ellas es precisamente el tiempo que tenemos los médicos en la consulta, el poco tiempo que tenemos entre uno y otro. ¿Por qué? Porque no son enfermedades tan sencillas para decir, ya, es como una receta de cocina y para todos es igual, ¿no? O sea, hay pacientes que van a requerir una terapia biológica, hay otros que van a requerir moléculas pequeñas, hay otros que van a requerir solamente inmunosupresores tipo Farmes, metotrexate, leflunomide, algunos pacientes de otro tipo como fibromialgia, que va más enfocado al dolor osteomuscular y terapia con psicología y psiquiatría, en fin, es diferente cada paciente, no solamente es el mismo y no todos es igual el tratamiento. Yo creo que es en parte eso, y la otra es el poco recurso que tenemos los reumatólogos para investigación. Nosotros como investigadores sí tenemos pocos recursos. ¿Por qué? Porque como son enfermedades poco frecuentes, pues desafortunadamente no es como el cáncer de mama, ¿no? Que tiene 20,000 asociaciones y que tiene muchísimos recursos y que tiene un día mundial que todo el mundo conoce y se viste de rosa y se pone el listoncito. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero cuando nos vamos hacia las enfermedades autoinmunes, somos como que, sí, a nadie le interesa, ¿no? Hasta que llega algún familiar que tiene un contacto directo y así, sí existe Selena Gómez, sí, cierto, ya me acordé. Es ahí cuando nosotros entramos como ahora sí que a ser parte del show, pero todo ese recurso que se debe de tener, ahora sí que para todas las enfermedades autoinmunes, desafortunadamente para estas, que son poco frecuentes, es muy poco y a nosotros también nos toca esa parte de que no hay tanto recurso en investigación. Y la otra es de que el número de plazas para reumatólogos es totalmente escaso. Si bien ya ha habido un poquito más de reumatólogos egresados, a diferencia de la generación de Memo y la mía, que éramos poquitos, ahorita creo que ya hay más, pero las plazas para reumatólogos siguen siendo las mismas de hace 15, 20 años y obviamente no se han abierto nuevas. Siguen habiendo las mismas y según el INEGI, los cálculos que tenemos, debería de haber mínimo, o sea, 3 reumatólogos por una zona de, me parece que eran 10,000 habitantes, algo así. Obviamente eso no se cubre todavía. No tengo bien el dato, espero que ustedes lo tengan, o no sé si lo tienen por ahí registrado, pero, o sea, de que reumatólogos estamos totalmente escasos y las plazas siguen siendo las mismas de hace 20 años, que se me hace algo absurdo, ¿no? Porque somos más, hay más población, no, cada vez nacen más. Claro, más población y también más cosas para diagnóstico que justo te van llevando a más necesidades, ¿no?
Y también muy a propósito de eso, ¿cómo es la conexión con gobierno? Como para que justo cambien pues estas, presenten estas necesidades, se compartan pues más protocolos y más lo que va saliendo nuevo en la reumatología desde el colegio, desde PANLAR, ¿qué se hace en conexión con el gobierno? Bueno, Laura Tie, que está muy familiarizada con ustedes, ella ha propuesto esta ley de lupus, inclusive la llevó al Senado, estuvimos ahí participando con unas sesiones, y ahí es donde me di cuenta que los políticos están totalmente desfamiliarizados de esas enfermedades autoinmunes. O sea, el diputado ni idea tenía de qué era el lupus. Solamente sabía que Selena Gómez tenía la enfermedad y se puso a leer en Google y dijo, sí, es una enfermedad muy grave. Pero desafortunadamente ahí es donde tenemos que hacer, tanto los reumatólogos como las sociedades de pacientes, tenemos que dar este empuje para que se conozcan estas enfermedades que son poco frecuentes y obviamente nos den más apoyo tanto a ustedes como a nosotros. Aquí es un ganar-ganar, ¿no? Ganan ustedes y ganamos nosotros como reumatólogos, nos dan más fuentes de trabajo, nos dan más recursos para investigación, más plazas, obviamente en centros formadores de reumatólogos. Todo esto lo tenemos que trabajar en conjunto y una de esas leyes se me hace excelente. Creo que se está impulsando bastante, le están dando mucho auge y yo creo que por ahí podemos empezar, es un buen principio. Y la otra es de que a través de PANLAR sí se crean espacios para pacientes, principalmente para que expongan sus ideas, no solamente la escuela de pacientes que les había comentado, sino también en el congreso como tal, los pacientes exponen sus proyectos de investigación. Hay no solamente investigación clínica, sino también de campo. Ellos hacen encuestas, interrogatorios de su sentir, cómo se sienten, y todos esos proyectos se llevan y se exponen en pósters, inclusive en sesiones plenarias, y eso también da cierto impulso. En el próximo congreso esperemos el apoyo de esas instituciones de aquí, de México, porque va a ser acá, y sobre todo del gobierno, ¿no? Que vea que no solamente hay enfermedades tal cual, sino también entramos las enfermedades autoinmunes y que somos importantes. Creo que otro punto, aunque no domino muy bien el camino de cómo se debe de llevar la gestión, pero sé que todas las instituciones tienen el buzón de quejas. Quejas no necesariamente contra nosotros, pero porque sí es frustrante tener un paciente que dice es que ya intenté pedir mi cita, me siento mal, pero no hay citas hasta dentro de 6 meses. Sí, o un año. Ahí es en donde viene la necesidad de que el paciente tiene que, con sus recursos, buscar un reumatólogo del medio privado. Entonces, lejos de solo desahogarnos con el que también solo está cumpliendo el trabajo de ese lado de la mesa, que uno como médico en la institución no podemos hacer mucho, nos pueden ayudar mucho los pacientes en general al empezar a levantar estas quejas de hacen falta reumatólogos, necesito mi cita, y cuando eso se empieza a acumular es cuando deberían de empezar a llamar la atención como para resaltar que se necesitan más plazas. Claro, al abrir más plazas de reumatólogos, la carga del trabajo y de pacientes empieza a ser relativamente menor para todos en general, y eso puede hacer que las citas no demoren 6 meses, un año, sino ya por lo menos sean 2, 3 meses. Desgraciadamente no debería ser así, pero creo que a veces subestimamos el poder de la comunidad, o sea, en este caso como personas, como pacientes, si nos empezamos a llamar la atención con los directivos, no necesariamente con nosotros como personal que está en la práctica, creo que se pueden lograr también más cosas. Claro, solo de manera pacífica, ¿no? De la manera legal, ordenada, para no generar alborotos. Si no, al rato van a decir que
estoy promoviendo una huelga o algo por el estilo, pero no, por los medios formales que desconozco mucho, pero sé que pueden ayudar mucho. Sí, yo creo que aquí es de las dos partes, ¿no? Tanto de nosotros, pero también la otra es la responsabilidad del paciente. O sea, una cosa son los derechos de los pacientes y otra cosa es las obligaciones que tienen como tal. O sea, al final de cuentas, ellos son los afectados, los que van a necesitar el medicamento, son medicamentos costosos, la mayoría es tratamiento de por vida. Yo creo que haciendo unión con diferentes asociaciones de pacientes, se pueden ganar muchas cosas y sobre todo esperemos que en este gobierno se tenga más apoyo por parte de las instituciones, ¿no? Claro, y un poquito a propósito de eso, ¿cómo las asociaciones de pacientes pues pueden interactuar ustedes? ¿Qué les ayuda a ustedes como comunidad de reumatólogos el tener conexión pues con asociaciones? Que pues gracias a estos en vivos, la verdad es que hemos conocido ya a muchas y nos escuchan, comparten estas sesiones en vivo. ¿Cómo desde esas asociaciones se puede apoyar a los reumatólogos y hacer equipo? Bueno, pues no solamente el paciente es como lo decía, ¿no? Es un número de expediente, un número de folio y eso, sino ahí viene la parte humana de que ahora sí que es de frente a frente, ¿no? La clínica es una parte, pero la otra que no conocemos es las emociones, lo que sienten, cómo se sienten con relación al tratamiento. Eso no viene en ningún libro de reumatología. Las propias vivencias, las experiencias. Inclusive en el libro de Laura vienen ahí todas los relatos de las pacientes con lupus o los pacientes con lupus y eso te da como una visión diferente a la clínica, te da un panorama extenso de todos estos pacientes y su sentir, ¿no? Esa es la parte que no me enseñaron en la residencia, ¿no? Y eso se me hace algo increíble y podemos trabajar en conjunto. Ya ahorita va quedando prácticamente en el olvido la relación que era lo que el médico decía, tal cual, y te vas a tomar esto, y no, ahorita ya ahora sí que las opciones que se le da al paciente y ellos pueden elegir de llegar a un acuerdo y elegir cuál es el mejor tratamiento para ellos. A veces me dicen, no, pues es que yo prefiero inyecciones. No, yo prefiero pastillas, intravenosa, 1000 veces, o un tratamiento que me esté pinchando cada 6 meses, o prefiero cada 2 semanas. En fin, llegamos a decisiones compartidas, que es lo que se está llamando y que ha tenido mucho auge, y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Ya se tiene un contacto más directo, una comunicación, y sobre todo para llegar a esas comunidades lejanas en donde no tienen ni idea de lo que es un reumatólogo. Y eso también nos beneficia mucho a nosotros y para los proyectos de investigación. Eso es súper importante para nosotros que trabajamos con ellos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ustedes nos ayudan para reclutar pacientes, la toma de muestras, todo eso va sumando y lleva a un fin común. Claro, lo que menciona Salia, sí quería puntualizar en eso, es las comunidades son algo bastante relevante porque al momento en el que a nosotros nos comentan, por ejemplo, de algún protocolo de investigación, de un producto, de un medicamento, es mucho más fácil acercarnos, por ejemplo, con ustedes y decir, oigan, de las pacientes que tienen lupus o artritis reumatoide o cualquier otra enfermedad, hay algunos medicamentos que se están estudiando, que están en investigación. Estos protocolos no tienen costo para el paciente y sobre todo los que más se benefician son aquellos que no tienen el tratamiento ideal. Entonces es muy difícil acceder a todos estos pacientes que necesitan el medicamento o necesitan la ayuda y a través de ustedes pues obviamente se puede ampliar la red bastantísimo y obviamente tener más información y sobre todo estadísticas mexicanas, ya no solo tomar decisiones en base a otros países.
Sí, porque al final de cuentas nosotros somos diferentes a la población de Estados Unidos, somos diferentes a los europeos, somos diferentes a los africanos. O sea, por eso es tan importante hacer guías que sean iguales a nosotros. Por eso hay guías latinoamericanas, panamericanas. ¿Por qué? Porque somos más similares con los de Guatemala, con los brasileños, con los argentinos, que con los americanos. Y ahí también tiene mucho que ver las asociaciones de pacientes precisamente para reclutar todos estos. Y afortunadamente en Panlar, digo, no es comercial, pareciera que es comercial, pero Panlar se dedica prácticamente a eso, a juntar asociaciones de pacientes, a SOPAN, que es súper importante. Ahorita anda Berito allá en Colombia, junto con el grupo. Ella es la representante de ASOPAN y es de Monterrey, y ella ha trabajado en conjunto con las diferentes asociaciones de pacientes, no solamente de México, sino también de Latinoamérica, y eso, trabajar junto con reumatólogos, yo creo que ha sido de las mejores decisiones que se han tenido para tener proyectos tan importantes como son los protocolos de estudio y las nuevas terapias que están saliendo. Claro. Y bueno, eso nos da mucho gusto que lo comentes aquí, porque justo a veces muchas personas de otros países se han estado conectando a estas sesiones en vivo, y a veces justo es la pregunta, ¿no? ¿Con quién voy? ¿Cómo los contacto? ¿Cómo sé más de ellos? Y bueno, pues estas organizaciones que les comenta Salia, pues son un excelente punto de contacto, las pueden buscar también en unos momentos. Vamos a dar redes de ellas. No quiero cerrar sin tomar una última preguntita que nos quedaba por aquí del público, de Diana, que nos decía que, bueno, primero nos comentaba que su Roma 3 años que no la ve el seguro que tiene, que el seguro que tenía no se lo ha dado, y que lleva mucho tiempo tomando azatropina y que le dicen que es recomendable que se la cambien porque lleva mucho tiempo con la misma, que si será verdad. ¿Qué le recomendarían consultar o con quién? Bueno, aquí es importante que el paciente sepa que estos medicamentos, tales como azatioprina, metotrexate, leflunomide, pueden ser tomados muchísimo tiempo, años. Tengo pacientes, obviamente no tengo más de 20 años, la consulta, pero recuerdo perfectamente, y Memo está también de acuerdo, de que en el Hospital General de México hay pacientes que llevan 20 años, ¿no? Y con el mismo medicamento y no pasa absolutamente nada. Es parte de los mitos que tienen, porque luego dicen, es que llevo mucho tiempo tomando metotrexate y me han dicho que es súper malísimo. Estos medicamentos afortunadamente tienen una seguridad impresionante y pueden ser tomados durante muchísimos años, ni siquiera meses, años. Hay pacientes que llevan tomando 20 años el metotrexato y no pasa absolutamente nada. Así que obviamente por eso nosotros tomamos estudios de laboratorio y en cada consulta se los pedimos precisamente para eso, porque estos medicamentos pueden llegar a tener algunas alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático y por eso se solicitan, no por alguna otra razón, sino es para ver que estos medicamentos no me estén causando efectos adversos. Pero si todo está bien y tú te sientes bien y estás súper bien con el tratamiento, no les hagas caso a los típicos comentarios de la vecina chismosa, no va a faltar que te diga la comadre, la vecina, ahí es que este medicamento se utiliza para el cáncer, ahí es que este medicamento fulanita se murió. Ay, no, es que con la prednisona engordaste como 25 kilos. Esos son ese tipo de comentarios que el paciente no se debe llevar a casa y sí comentarlos precisamente con su reumatólogo. Muchísimas gracias, Azalia. Y bueno, pues seguro que más dudas irán saliendo, pero pues ya es tiempo que vayamos cerrando, pero no queremos hacerlo sin conocer cómo contactarlos justo. Entonces, me gustaría si el doctor Guillermo nos puede comentar dónde encontramos al colegio, cómo los contactamos, si tienen algún evento en puerta. Tenemos un evento que es el sábado 19 de octubre, o sea, dentro de 2 días, que es en conmemoración del Día del Paciente, Día Mundial de las Enfermedades Reumatológicas. Me parece que también Ana va a estar acompañándonos, entonces ahí también nos van a ayudar con la transmisión en vivo. Hay varios ponentes que son de otras áreas, como oftalmología, el cuidado del ojo seco, por ejemplo, el dermatólogo, el cuidado de la piel, bloqueador solar, etcétera. Por ahí tenemos el programa, creo que también lo han estado difundiendo en su respectiva página, lo cual también les agradezco la difusión.
¿Cómo nos pueden contactar a nosotros? Tenemos una página del Colegio Mexicano de Reumatología, que es algo a nivel nacional. Ahí se pueden buscar a los médicos reumatólogos que están en el país y sobre esa misma base de datos se puede buscar el reumatólogo que también le quede más cercano. Yo, por ejemplo, estoy en Querétaro, en el Hospital Moscati, en el Hospital H+, pero también tengo muchos otros colegas que también de muy buen nivel educativo, que también pueden estar más cerca de su respectivo domicilio, en el Hospital San José Constituyentes, en el Star Médica, en el Hospital Ángeles Nuevo, etcétera, etcétera. Solo es buscar con quien más hagan clic, porque eso es lo que mejores resultados va a dar. Excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Memo. Sabemos que tienes que correr, no te preocupes. Yo me retiro, pero muchas gracias por la invitación. Azalia, gusto en verte. Ana, Alejandra, Ale, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Y doctora Azalia, pues misma pregunta, ¿dónde podemos contactarlos? ¿Cómo contactan a Panlar? ¿Cómo saber más de ustedes? Y pues igual si tienen algún evento próximamente, que ya nos contabas un poquito que sí, en abril, adelante. Bueno, por parte de yo no solamente soy miembro de Panlar, del comité, sino también soy miembro de Reuma Joven, que somos parte del Colegio Mexicano de Reumatología. También Memo es parte de, y estamos también organizando el Día del Paciente Reumático. El fin de semana pasado fue el primero, ahorita, que era el 12, tal cual, y ahorita el 19 es la segunda parte, precisamente para que no fuera una jornada agotadora tanto para el reumatólogo como para los pacientes. Se hizo la división en 2 sesiones. Esta es la última. Los invito a que estén checando la página de Facebook. Ahí en Reuma Joven se va a transmitir en vivo para que estén poniendo, ahí sí, todas sus dudas, todas sus preguntas van enfocadas hacia ejercicio, salud mental, paciente pediátrico. En fin, pueden ahí poner todas sus dudas, comentarios, sugerencias y van a ser contestadas en el momento. Así que los invito. Y yo estoy en Instagram, estoy como Azalia Roja Reuma, ahí síganme, que no me sigan. Los miércoles estamos ahí poniendo una cajita de preguntas, ahí los pacientes, lo que no se atreven a preguntarle a su reumatólogo, me lo preguntan a mí, yo estoy encantada de contestarles. Al final de cuentas no es una consulta, yo siempre les digo que no se compara para nada, pero al menos damos esa intro y esa información para que puedan acudir con el especialista. Y también tengo ahí recomendaciones, está la tarjeta de Guillermo, porque estamos por estados, ahí pongo los reumatólogos que yo recomiendo, que conozco, como él, y que considero que son excelentes reumatólogos. Y yo estoy en la consulta privada, estoy en el Star Médica de Lomas Verdes, estoy en la zona de Naucalpan, estoy aquí por el norte del Estado de México, y estoy en Multimédica Norte, que está en Tlalnepantla, y cada fin de mes voy a Altamirano, que yo soy la única reumatóloga de Tierra Caliente de esa parte del estado de Guerrero. En Chilpancingo hay, en Acapulco hay, pero en esa zona que estamos pegados a Michoacán, desafortunadamente no hay reumatólogos y yo soy la única, yo soy de ahí. Así que cada fin de mes voy a dar consulta a mis pacientes. Pues qué maravilla, y sin duda necesitamos más equipo como ustedes, que presumen, que hagan comunidad, que interactúen con los pacientes de esta manera tan fantástica que lo hacen. Nos da mucho gusto. Leo un último comentario por aquí de Gil Hurtado, que nos dice que está desarrollando una investigación sobre la influencia de las emociones en los casos severos de la enfermedad. Así que, Gil, nos da mucho gusto leerte por aquí, y si no estás en contacto con el registro, pues también escríbenos y a lo mejor se puede sumar algo de esta investigación o platicarnos más de lo que has encontrado. Y pues justo, recuerden que estas sesiones en vivo pues son para interactuar, para conocernos más, para traerles información que les pueda ser útil, que ayude a crecer esta comunidad. Y pues cualquier sugerencia para nuestras siguientes sesiones en vivo, pues es súper bienvenida. Azalia, te agradecemos muchísimo por esta sesión, de verdad que es un gusto, qué maravilla que las redes puedan abrir tantas puertas para acercarse justo a ustedes, tan necesarios, y conforme vamos creciendo, pues nos damos cuenta
que existen muchas más necesidades, ¿no? De las que se conocían antes. Así que, pues, muchas gracias por compartirnos todo esto. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Alejandra, Anita, tú, Ale. Yo feliz de que me inviten a estar platicando estas cosas de reumatología y que se salga un poquito, que sea una charla amena, que salgan las risas, así el paciente como que también se relaja, ya no es como, ay, el reumatólogo todo serio, ¿no? Aquí tratamos de ser un poquito más amenos y que tengan esa confianza de que nos estén platicando todas sus dudas y comentarios. Y yo feliz de que me inviten y espero verlas en el Panlar próximamente en abril. Claro que sí. Muchísimas gracias también Ana y Ale por acompañarnos este día. Siempre es un gusto que el registro en activo, que sabemos que siempre están ocupadísimas, pues nos acompañen en estas sesiones. Igual sí, próximamente les estaremos compartiendo más a través de la página del registro acerca de algunos eventos. Sigan registrándose. El registro no se cierra, ni el de adulto ni el pediátrico. Ahí siguen, compártanlo. Y pues nos vemos en la próxima sesión en vivo. Aquí en la página del Registro Mexicano de Lupus. Hasta pronto. Bye.